Antecedentes y marco legal del presupuesto. Marco legal del presupuesto como tema 1.3. Ya vimos en esta unidad el tema 1.1 que trata sobre la comparación entre presupuesto por programas y presupuesto por áreas de gestión. Después vimos las leyes relacionadas con el presupuesto, que citamos las leyes, no las vimos a profundidad porque no es ese el caso, sino que solamente pues conocer cuáles son las leyes, reglamentos, disposiciones, lo que son las herramientas como las normas presupuestarias. Ahí hay también algunos boletines informativos, hay circulares. Todo ese tipo de documentos son los que conforman esas leyes relacionadas con el presupuesto público. Ahora en el 1.3 vamos a ver el marco legal del presupuesto y en específico vamos a tratar sobre el subsistema de presupuesto. Ahora bien, antes de que entremos en detalle con lo que es el subsistema de presupuesto, vamos a hablar sobre el origen, ¿verdad?, de este subsistema, porque no es solamente el subsistema de presupuesto, sino que hay también otros 3 más. Entonces, para eso vamos a hablar de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que es conocida como la Ley AFI. Esta ley fue decretada el 23 de noviembre de 1995 y entró en vigencia a partir del año 1996, específicamente luego pues que se publica en el Diario Oficial. 23 de noviembre de 1995, esta ley se publicó en el Diario Oficial y entró ya en vigencia a partir del 11 de enero de 1996. Ahí entró esta ley. Entonces, esta ley cuando se decreta pues, se hace con una intención, ¿verdad?, que la podemos ver acá en el Romano 3 de los considerandos, que dice que es necesario integrar un sistema coordinado de administración financiera del sector público por medio de un marco normativo básico y orgánico que armonice las distintas disposiciones legales con los principios y criterios de la administración financiera moderna, dice. O sea que ellos lo que están hablando acá es de una especie de organización, ¿verdad?, de lo que es el sector público en lo que se refiere pues a la administración de las finanzas. Entonces, cuando esta ley entra en vigencia, pues por acá vemos nosotros que el objeto es establecer un sistema. Artículo 1, el objeto es establecer un sistema de administración financiera integrado que comprenda los subsistemas de presupuesto, tesorería, inversión y crédito público y contabilidad gubernamental, es decir, todo lo que está relacionado con finanzas. Aquí tenemos nosotros lo que es la tesorería, quien maneja los fondos, lo que son créditos e inversiones, la contabilidad y lo que es el presupuesto. Ahí vemos nosotros pues el surgimiento del sistema de presupuesto. Sin embargo, antes pues ya existió una dirección de presupuesto, ¿verdad? Porque acordémonos de que esto nuevo, pues ya el país venía trabajando con presupuesto, que también vamos a comentar un poco ahorita sobre eso. Esta ley entró en vigencia en enero de 1996, pero ¿qué pasó antes? Una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se manejaba esto antes? Esta ley orgánica de administración financiera del Estado vino a ocupar el lugar que antes tenía la ley orgánica del presupuesto de 1950. De 1954 hasta el año 95 la ley del presupuesto estuvo vigente, ¿verdad? Y que es esta ley, ¿verdad? Aquí la tenemos. A los 22 días del mes de septiembre del 1954, por el presidente Óscar Osorio, esta ley era la que regía el presupuesto desde el año 1954 hasta el año 1995. Estamos hablando de 42 años aproximadamente, ¿verdad?, que esta ley estuvo vigente.
Y esta ley pues es la que contiene la información sobre el presupuesto por programas. Lo podemos ver nosotros en los primeros artículos de la ley. Acá está, ¿verdad? Lo que son los artículos 4 dice: serán presentados de manera que muestren claramente los programas que ejecutarán durante el año fiscal los distintos organismos y dependencias. Entonces aquí hablamos del presupuesto por programas. Y este número 3 que está acá, ¿qué significa? Este artículo fue reformado en el año 1963. Por acá lo tenemos. Acá está la reforma número 3, 1963. Y entonces, ¿qué significa esto? De que el presupuesto por programas inició en el año 61 en Estados Unidos. Y esto nos da la idea pues de que en este año El Salvador también incorpora, ¿verdad?, en su técnica presupuestaria el presupuesto por programas. Número 3. Volvamos a los artículos que estábamos viendo. Vemos el artículo 14. Para los efectos presupuestarios se entenderá por programas las distintas unidades presupuestarias a través de las cuales se cumplen las funciones del Estado. Aquí está la reforma número 3 de 1963. Entonces, por programas dice y subprogramas en funcionamiento, programas y subprogramas de inversión, referencia. Por programas y subprogramas de funcionamiento se entenderá aquellos que se refieren a la prestación de los servicios gubernamentales o a la administración financiera de las actividades de los organismos del gobierno. Entonces, por programas y subprogramas de inversión se entenderán todos aquellos a que se ejecuten las acciones tendientes a la creación de bienes de capital. Entonces, nosotros con esta ley contenía esa técnica presupuestaria, pero entra la ley orgánica en el año 95 y deroga esa ley. Y esta ley le da creación a ese sistema integrado de la administración de las finanzas. Entonces, muchos conocieron esta ley como la ley Safi. En ese tiempo que surgió la ley, la conocían como ley Safi, pero la ley no se llama así, se llama ley orgánica de administración financiera del Estado. Lo que sí es cierto que esta ley le da lugar a la creación de ese sistema, que lo vemos por acá más adelante, ¿verdad?, en donde se deja ver, ¿verdad?, lo que es la creación del sistema. El artículo 7 crea el sistema de administración financiera integrado, que en adelante se denomina Safi. Por eso la gente la conocía como la ley Safi, pero la ley no se llama Safi, ¿verdad? Ya vimos cómo se llama, que es la ley orgánica de administración financiera del Estado. Entonces crea este sistema, y este sistema pues está conformado por los cuatro subsistemas que ya lo mencionamos también. Subsistema de presupuesto, artículo 10, subsistema de tesorería, subsistema de inversión y crédito público y subsistema gubernamental, que los subsistemas son direcciones que están bajo la hegemonía del Ministerio de Hacienda. Es así como nace el subsistema de presupuesto, aunque en la ley orgánica, esa ley que vemos nosotros por acá, acá ya había una oficina que era una dirección de presupuesto, pero con esta nueva ley que entra en vigencia, pues en lo que es artículo 20 dice: habrá una dirección general de presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, cuyas funciones principales consistirán en ayudar a dicho ministerio. Aquí lo vemos ya nosotros en el artículo 20 de la ley orgánica, que fue reformada. O sea, acá dice que habrá una dirección general de presupuesto, pero que aún en la vigencia de la ley orgánica, ahora pues se conforma el subsistema y entra pues entra que es el sistema de presupuesto. ¿Qué pasa con tesorería? Tesorería es una ley, que es esta ley que está acá, ley de tesorería. Esta ley también fue derogada. La presente ley ha sido derogada según diario oficial según decreto legislativo número 516. O sea que la ley orgánica de AFI, ¿verdad? O sea, esta ley que tenemos acá, esta ley
esta ley derogó la ley orgánica de presupuesto y derogó la ley de tesorería también. Entonces, para esto también había una oficina, ¿verdad?, que se encargaba pues de lo que es el tesoro público. Acá está la Dirección General de Tesorería. Esta dirección, o sea, la ley de esta dirección también queda derogada con la entrada de vigencia de la ley orgánica de AFI. Entonces, ya habían estas oficinas, ¿verdad? Eso quiero decir, ya, estas oficinas ya estaban, pero la gran vigencia, que es esta que tenemos acá, ¿verdad? Entonces le da otra forma de interrelación o coordinación, ¿verdad?, entre las oficinas. Y ahí cuando hablamos de lo que son los conceptos, eso dice, ¿verdad?, que es necesario integrar un sistema coordinado de administración financiera del sector público, coordinado, por medio de un marco normativo básico, que es la ley, ¿verdad?, que se está creando ahorita, que armonice las distintas disposiciones legales de los principios con los principios y criterios de la administración financiera moderna, ¿verdad? Eso es lo que ellos pretenden. Ahora bien, sigamos entonces. Con esta ley nace también el reglamento de la ley. Lo tenemos por acá, reglamento de la ley. O sea, la ley tiene su reglamento, ¿verdad? Entonces, acá en el artículo 35 del reglamento, vamos a ir al artículo 35, es donde se contempla ya, ¿verdad?, lo que es lo que es qué va a ser su sistema de presupuesto. Artículo 35. Por acá lo tenemos. Del su sistema de presupuesto público. ¿Qué es lo que va a hacer? Se quitan las atribuciones, ¿verdad? Entonces, el reglamento, pues, de la ley orgánica ya trae qué es lo que se va a hacer, ya digamos, en cuanto al propósito de la ley. Y también tenemos el manual técnico del SAFI, que en el Romano 5 de este reglamento se contempla todo lo que tiene que ver con lo que es presupuesto. Romano 5, aquí está Romano 5, su sistema de presupuesto, aquí está todo lo que va a hacer, ¿verdad? Y también acá se da origen en el numeral 5 se da origen al presupuesto por áreas de gestión. Con este manual técnico del SAFI se da origen a una nueva técnica presupuestaria, que es el presupuesto por áreas de gestión. Esta es una pequeña reseña histórica, ¿verdad?, de cómo cambió la ley del año 54 hasta el año 96 y seguimos aún con esa legislación del año 96. Ahora bien, ¿qué decimos? ¿Qué estamos viendo nosotros ahorita en esta temática, ¿verdad? Tenemos nosotros los 1.3, marco legal del presupuesto, y dentro de eso pues entramos a hablar sobre lo que es su sistema de presupuesto. Este es el alcance, ¿verdad? Dice que su sistema de presupuesto comprende los principios, técnicas, métodos y procedimientos empleados en las diferentes etapas o fases que integran el proceso presupuestario. Eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad?, este subsistema. Y aquí están los objetivos, aquí está la estructura organizativa de lo que es el subsistema. Y el artículo 23 de la ley orgánica contiene lo que son las competencias, qué es lo que le corresponde a su sistema de presupuesto, qué hace él. Entonces acá dice proponer al ministro de Hacienda los lineamientos de la política presupuestaria para cada ejercicio financiero fiscal. O sea, para cada año el sistema de presupuesto va a proponer al Ministerio de Hacienda los lineamientos. Luego pues va a analizar los proyectos de presupuesto institucionales del sector público y proponer los ajustes que considera necesario. Es decir, que ese subsistema tiene que ver, su alcance es todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Acá lo tenemos al principio, artículo 20 de la ley AFI. El alcance es todo aquello que esté comprendido en materia presupuestaria. Y para eso pues aquí les dejamos estos artículos en este pequeño archivo. Espero que los lean y vamos a continuar, ¿verdad?, posteriormente viendo lo que son
los tipos de presupuesto, vamos también a ver lo que es la política fiscal, las bases de presupuesto. Así que por de pronto, pues este tema